Usted está viendo Canal 39 Satelital. Luz y vida a la familia. Ahora presentamos un mensaje de amor y esperanza en la voz del apóstol Misael Argeñal, pastor general del Ministerio Internacional La Cosecha en San Pedro Sula, Honduras. Y a la Miguelito también. No se olvide darle like a mi página, a la del ministerio. Nosotros nos hemos convertido en tecnólogos. Apacentar el rebaño del Señor es el tema de esta noche. Ruego que estén sentados todos, por favor. Una vez más, no me camine nadie. Ya, se acabó. Apacentad el rebaño del Señor. La palabra apacentar significa instruir, enseñar, alimentar. Hoy tocaremos mucho la ciudad de Éfeso. Éfeso tenía alrededor de 250,000 de habitantes en el siglo II. Al menos 3 eran las razones que exhibía la ciudad para atraer a tanta gente. Una ciudad cosmopolita, inmensa para su época. Esas 3 razones. La primera era la política, la economía y la vida religiosa. Fue el centro administrativo, cultural y religioso de la provincia romana de Asia. Algunos cuyos oficiales se hacían llamar asiarcas. Por su comercio e industria, Éfeso era la puerta de entrada y salida para los mercaderes de la ruta Mediterráneo-Asia. Hay mucho material bibliográfico para conocer mejor sus florecientes negocios. Debido a ellos, Éfeso compartía con Antioquía y Alejandría la supremacía geopolítica en el Mediterráneo oriental hasta la caída del Imperio Romano. A toda época de prosperidad mundana, por larga que sea y floreciente, le llega inexorable su fin. Le llega inexorable su fin. Esto enseña la historia. Éfeso fue un gran centro de culto para la adoración de Diana. Era la diosa de la fertilidad, proveniente de la cultura persa, adoptada sucesivamente y con variantes por griegos, etruscos y romanos. El apóstol Pablo sintió que no tenía tiempo necesario para visitar a toda la iglesia e hizo llamar a los ancianos de Éfeso a Mileto. Tenía un mensaje importante de despedida que darles. El peso del mensaje era una amonestación solemne que incluía tanto advertencia como valiosas instrucciones para los ancianos. Cuando ellos llegaron, el apóstol les abrió el corazón
En el único mensaje para líderes de la iglesia que tenemos registrado tan directamente por el apóstol Pablo. Hechos 20:17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. Pablo revolucionó el continente, el territorio o la provincia de Asia Menor. Asia llegó a conocer a Cristo a través del apóstol. Y Pablo está queriendo ir a Jerusalén porque tenía la urgente necesidad de testificar ante reyes y reinos, sin importarle el peligro. Y quería dejar un mensaje imperecedero en el corazón de los ancianos. Y los mandó llamar. Se registra en la Biblia cuando vinieron a él. Para los ancianos de Éfeso, Pablo era una luz. Representaba mucho. Se había ganado el respeto, el amor, la admiración. Y este equipo de ancianos eran obedientes inmensamente, incondicionales al ministerio de Pablo. El hombre los había formado. Y cuando llegaron a él, abrió su corazón y les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Y escuche qué hermosa palabra. Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Hay dos cosas hermosas que toca Pablo. Primero, su servicio humilde. A pesar del nivel de estatura espiritual que tenía, de ser un enorme apóstol a los gentiles, de ser un vaso de honra para Dios. El hombre era humilde, porque la caída de los hombres comienza con la soberbia, con el orgullo, tener un concepto más elevado de sí mismo, creer que uno es superior a los demás. Cuando Pablo decía, considerando a los demás como superiores a nosotros mismos. Pablo era humilde. Era un hombre sencillo, de apariencia sencilla. La humildad debe caracterizar a los hijos de Dios. La nobleza de corazón, el sometimiento, la sujeción, son claves de la vida cristiana. Y la otra cosa que Pablo habla es de las lágrimas, las muchas lágrimas, de amonestar, de servir con amor, siendo perseguido. Es que Pablo decía, somos un espectáculo al mundo.
¿Cuántas lágrimas derrama un hombre de Dios? Muchas. Lo que pasa es que ustedes nos ven aquí bien vestidos, predicando en el altar. Pero ¿quién sabe la vida privada de un hombre de Dios? Del dolor que sufre con la traición, con la persecución de los malos, con la difamación de los perversos. Y Pablo había llorado muchas veces por los golpes de los látigos y de las varas, de las cárceles y de los peligros inminentes. Pero también con la persecución de algunos judíos que le acechaban y le perseguían por doquier ciudad que él iba. Aparecían como buitres, queriendo arruinarlo, acabarlo, hasta matarlo, porque trataron de matarlo muchas veces. Pero me importa decirles que es bueno que la iglesia tenga comprensión de lo que un hombre de Dios vive y sufre. La cara de ánimo, de aliento, de inspiración que uno provoca en el altar, pero no saben lo que uno vive en la realidad de la vida diaria, del dolor que le causa a alguna gente, del impacto de gente que hace daño, que le hace traspasar el corazón a uno. Y entiendo a Pablo como apóstol. El apóstol no era un líder para los días felices, ni un predicador asalariado. Él estaba con su pueblo siempre que el pueblo le había necesitado. Su servicio pastoral era incuestionable. Sus epístolas a los Gálatas, a los Corintios, implican que había sido acusado por los judaizantes de predicar por dinero, por prestigio y por poder personal. ¿Y qué duele eso? Porque un hombre de Dios, solo él sabe la forma en que sirve a Dios. Qué doloroso debió ser para Pablo, ese bendito hombre de Dios escogido por el cielo, llamado por el Espíritu Santo para iniciar una labor apostólica. Y los judaizantes decían: por dinero, por prestigio personal, por renombre, por fama. Cuando él mismo decía: hay algunos que predican que son enemigos de la cruz de Cristo. Pablo afirmó a los ancianos que servía al Señor con humildad por su interés en la gente. Él era un gran pastor, aparte de su apostolado. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora aquí ligado yo en el Espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Me gusta su pasión. Decía Pablo: ¿quién enferma? Yo no enfermo. ¿A quién le hacen tropezar y yo no me indigno? Para que Asia Menor fuera revolucionada, para que el impacto de Dios llegara a través de la vida del apóstol Pablo. Eso muestra
que el hombre era inquebrantable en su fe y que tenía una actitud hermosa en la predicación del evangelio, independientemente de las condiciones. Estoy acostumbrado a tener hambre como a tener abundancia, a estar vestido como estar en angustia sin vestido, a tenerlo todo como a no tenerlo nada, a tener frío como a tener calor. Pero él tenía una pasión, nada en la vida le detuvo. Que nuestro liderazgo pueda aprender que nada en la vida nos detenga por la pasión que llevamos adentro, sirviendo a Cristo con humildad, pero sirviéndole también sin interés. La pasión por Cristo. Lo tildaron de asalariado, vanidoso, orgulloso. Y Pablo defiende su ministerio. Porque hay momentos cuando un hombre de Dios no puede estar callado. No puede. Esta mañana yo hablaba a los empresarios, a un grupo de empresarios. Por eso no estuve en el programa hoy. Es un hotel de la ciudad. Y está hablándole de visión, de disciplina y de pasión. Y comencé diciéndole, Dios me dio una visión. La visión de levantar un ministerio fructífero. Pero me dio una visión empresarial. Y soñé con una escuela. Y cuando ya estaba graduando la escuela, la visión creció, las estacas se extendieron. Y soñé con el colegio. Y cuando estaba graduando el colegio, la visión se extendió. Las estacas se extendieron. Porque la visión va extendiéndose a medida que caminamos. Es como una perspectiva que mientras vas caminando se va ampliando el panorama. Y le dije, establecimos la Universidad Cristiana de Honduras de Educación Superior. Tremendo emprendimiento. Hemos tenido 300 becados en la universidad, 400. Ninguna universidad en este país hace lo que hacemos. Igual la escuela y el colegio. Nacimos para servir. Pero también les dije, necesitaba transmitir el mensaje a los aires. Y soñé con una radio y Dios nos ha dado 7 radios FM. La visión se extendió y levantamos un canal de televisión. Y un orfanato y una clínica. Entré por allí y dije, ustedes han oído hablar bien y mal de mí. Y los que hablan mal es porque desconocen todo lo que hacemos y lo que hemos logrado en 41 años de ministerio. Pero hemos trabajado para Cristo Jesús el Señor. Entonces, estoy tratando de decirle, un aplauso fuerte, pues celébralo, porque esto es digno de exaltar a Dios, porque sin Dios no hubiera podido hacerse todas estas cosas maravillosas. Pero estoy tratando de decirles a ustedes que a pesar de las cosas grandes que se hacen, que se construyan por un país, siempre usted encuentra enemigos vociferando y tratando de desprestigiar lo que ellos nunca son capaces ni serán capaces de hacer. Lo importante es el carácter. Pablo era un hombre de carácter. No lo iban a derribar con sombrerazos y con críticas. Estaba acostumbrado. Tú tienes que ser de carácter, más que dones, carácter. Porque la gente que tiene dones muchas veces no tiene carácter. Pero si tienes carácter, no importa lo que digan de ti, lo que hablen o escriban de ti, tú eres lo que eres delante de Dios y ante los ojos de Dios eres valioso y poderoso.
Es así. Y luego el verso 24, qué hermosura, qué riqueza para chuparse los dedos. Pero de ninguna cosa hago caso. Pero de ninguna cosa hago caso. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Había una mentalidad invencible, indestructible, poderosa. No hago caso de las persecuciones y del odio de los malos, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Por qué? Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Pablo había cumplido una tremenda responsabilidad delante de Dios, de anunciar todo el consejo de Dios, de enseñar, de predicar, de aconsejar, de instruir, de formar a los ancianos. Y llega a este punto para tocar el que quiero tocar. Después de eso dice, por tanto, mirad por vosotros. Primero por vosotros. Segundo, por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. En vista de que Pablo sentía que ya el trabajo en Asia y en las provincias de alrededor había terminado, él estimula a los ancianos a que acepten una responsabilidad mayor. La exhortación aquí es valiosísima. La primera responsabilidad de un ministro es tener cuidado de su propia condición espiritual. Primero, cuidaos vosotros. Repito, la primera responsabilidad de un ministro es tener cuidado de su propia condición espiritual. Si falla en esto, no le valdrá nada que haya tratado de velar por todos los que han sido puestos bajo su cuidado. Si falla en cuidarse a sí mismo, de nada sirve que cuide a los demás y que haya hecho grandes cosas. El cuidado de la vida espiritual. Ancianos, coordinadores, supervisores, líderes potenciales, pueblo. Cuidarnos a nosotros mismos, primero que cualquier cosa. Cuidar de nuestra vida espiritual, cuidar de caminar con Dios,
cuidar de obedecerle, cuidar de amarlo, cuidar de honrarlo, cuidar de no apartarlo del camino que Él nos ha trazado. Lo otro, obispos es el nombre griego episcopio. La palabra episcopal se deriva de este sustantivo, obispo. Significa uno que vigila y por lo tanto un superintendente, uno que vigila. El hecho de que estos hombres sean llamados ancianos, que en griego es presbíteros, implica que presbíteros y obispos tenían la misma función en el ministerio cristiano que inició. Los términos obispo y anciano se usaban alternativamente aquí y en otras partes del Nuevo Testamento. Eran hombres maduros, seleccionados por los miembros de la sinagoga y funcionaban como una junta de ancianos con cierta autoridad asignada. Habían ganado sus posiciones. Su grado de madurez los hacía colocarse en lugares valiosos. La responsabilidad de estos líderes era apacentar, literalmente pastorear la iglesia del Señor, la iglesia que es llamada aquí como rebaño, para ser guardada de los falsos maestros. Los ancianos deberían ser guardianes contra la doctrina de los judaizantes y los gnósticos que imperaban en su tiempo. Y fueron superintendentes de la iglesia por el Espíritu Santo, llamados para cuidar, para proteger, para pastorear, para alimentar al pueblo. Y escuche esto. El obispo era responsable de cuidar y proteger a la congregación, no de gobernar sobre ella. Porque el anciano o el obispo o el pastor no era llamado para gobernar, sino para cuidar, para pastorear. Es que el líder posicional gobierna. El líder verdadero sirve y se entrega. No somos llamados líderes posicionales. El líder posicional, si lo mueven de su puesto, se resiente y se va. El verdadero líder no sirve donde le coloquen, porque él no sirve a los hombres, sirve a Cristo Jesús el Señor. ¿Dónde están esa calidad de líderes? Y este es un mensaje valioso para nosotros. El cuidado que debemos tener sobre el rebaño. Pastorearlo es cuidarlo, es atenderlo. Es no permitir que los lobos ni los leones tengan por presa a nuestras ovejas. Y la labor pastoral del anciano, del coordinador, del supervisor y del líder no es gobernar, es apacentar, es cuidar, es proteger, es dar un servicio de calidad para tener satisfecho al pueblo. Pero hay algo más. Un anciano obispo o pastor, que es lo mismo,
Debe ser un líder maduro y respetado, quien cuida el rebaño de las falsas enseñanzas, lo alimenta enseñándole la palabra de Dios, lo guía a hacer la voluntad de Dios y ministra sus necesidades. Cuida al rebaño. Es el Espíritu Santo el que asigna estas responsabilidades a nosotros. Ningún hombre debe escoger esta posición motivado por la ambición o el orgullo personal. Los tres servicios, anciano, obispo, pastor, se usaban alternativamente para los mismos hombres. Es decir, que es lo mismo. Pablo está reuniendo a los ancianos para decirles, miren, yo me voy, pero esta gente que hemos ganado para Cristo, tienen que apacentarla, cuidarla, estimarla, valorarla. Yo cuando veo líderes arriba discutiendo con líderes que están bajo su autoridad, siento dolor. Porque el liderazgo del que está más arriba debe ser de servicio, de amor, de entrega, para hacer crecer a los suyos, para hacerlos sentir bien, para desarrollarlos. Ese es el ministerio. O sea que la llamada de Pablo tenía un sentido profundo, de que los ancianos entendieran su tarea. Ustedes no son gobernantes, ustedes son servidores. Yo les sirvo a ustedes. Jesús dijo, el mayor debe servir al menor. Ustedes vienen, se sientan, pero yo tengo horas estudiando la palabra y preparando un tema. Soy el cocinero para que ustedes se alimenten bien y crezcan fuertes y sólidos para gloria de Cristo Jesús. Los sirvo, los atiendo en consejería, río con ustedes, lloro con ustedes. Es el trabajo del ministro de Dios. No están para gobernar. Les está diciendo Pablo, su posición de gobierno es servicio. Su posición es alimentar al rebaño, es cuidarlo, es protegerlo de las fieras y de los lobos rapaces. Y es bueno que entendamos que el anciano debe tener esa altura con los coordinadores, de enseñarles, de cuidarlos, de protegerlos, de estar encima de ellos. Y el coordinador con sus supervisores y el supervisor con sus líderes. De manera que no haya fuga. Que cerremos la puerta de la cocina y nadie diga, no me cuidaron. Pero hay otro detalle que es hermoso aquí. En el tiempo pasado, en el tiempo de Israel, los pastores de la nación eran los reyes, los gobernantes. Y deberían apacentar al pueblo con derecho y justicia. Así fue David. El problema es cuando se pervierte el derecho y nos volvemos injustos. En el pasado,
habían pastores apacentando los rebaños. Y mire qué lindo el pastor. El pastor estaba comprometido para buscar los mejores lugares donde había pasto excelente para alimentar a su rebaño. No importa el trayecto. Lo sacaba en la mañana porque el redil tiene una puerta de entrada y una de salida. Usted entra y es bendecido por esa puerta y sale bendecido por esa puerta. Porque hoy están diciendo que no necesitan la bendición del pastor, que tienen la de Cristo. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros? No somos pantalla. Representamos a Cristo en la tierra. Somos embajadores del reino de Dios. Y los que entienden este misterio serán benditos por la gracia de Dios. Pero hoy le dicen a la gente: no, usted no necesita la bendición del pastor, vénganse. Cuidado. Por eso tenemos tanta gente torcida en el mundo espiritual. Y gente que se va de la iglesia y de pronto los vemos en la calle perdidos. Porque no siguieron los lineamientos. Entonces el pastor sacaba las ovejas del redil, los llevaba a los mejores lugares para apacentarlos. Y habían dos tipos de pastores. El asalariado, que cuando venía a venir un oso o un león, corría, abandonaba el rebaño y las fieras se comían las ovejas. Y cuando venía ante el dueño, el propietario, trae un informe negativo porque huyó. Entonces se estableció una norma, una regla, que el pastor asalariado que perdiera una oveja tenía que pagarla 4 veces. Cuatro veces. Por eso, los que deberían pastorear en su tiempo eran los hijos, porque era patrimonio suyo. Los hijos de casa son buenos, maravillosos, para cuidar el rebaño del Señor. Los nacidos en casa. Ellos peleaban. Dijo David a Saúl: si un oso venía, un león, yo defendía el rebaño, y si se abalanzaba sobre mí, lo agarraba de las quijadas, lo hería y lo mataba, porque era hijo. Y los hijos cuidan las ovejas, al rebaño del Señor, porque consideran que es su patrimonio. Queremos líderes hijos que sientan el amor de la gente, que cuiden al rebaño, que ustedes no se sientan solos, que se sientan cuidados, protegidos. Por eso debemos ser parte de la visión de los grupos familiares de crecimiento. Jesús le dijo a Pedro en Juan 21:15, cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Jesús le estaba diciendo a Pedro: no te olvides que tu llamado no es pescar peces, tu llamado es apacentar mis ovejas, tu llamado es cuidar mi rebaño. Ese es tu llamado, Pedro.
Aleluya, hermoso. Y se lo dijo 3 veces. Pedro lo había negado 3 veces. Jesús quiere que Pedro le diga que lo ama 3 veces para enterrar su negación y para decirle a Pedro que él nació para cuidar al rebaño sobre el cual fue puesto por obispo, llamado por el Espíritu Santo para apacentar el rebaño que Cristo ganó por su propia sangre. Y voy a bajarme un minuto. Si usted es una líder y tiene 20 personas, usted es responsable de esas 20 personas. Cristo murió por esas 20 personas y usted tiene que cuidarla. A Dios le da el honor, el privilegio de cuidar al rebaño que Dios confió en sus manos. ¿No creen que es maravilloso eso? Sí lo es. No, que se fue, mejor que se haya ido ese tal por cual. Y entonces, ¿dónde queda el que Cristo derramó su propia sangre por la gente? Es un alma que vale la sangre preciosa de Cristo Jesús el Señor. ¿Están conmigo? ¿Están entendiendo ustedes? Dios nos colocó para cuidar al rebaño, para proteger al rebaño, para defender al rebaño, para enseñar, para alimentar al rebaño de Dios. Dele un aplauso al Señor esta noche. Y en los versos finales dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. No a los hermanitos, a los discípulos, a los líderes. Por tanto, velad, acordando que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Wow. 3 años estuve en Éfeso. Y esos 3 años de noche y de día amonestaba con lágrimas a la iglesia. Miren, nosotros vivimos una etapa, y le voy a decir, en el mundo esta cosa es así. Lo peor que le puede pasar a la iglesia de Cristo hoy es el vandalismo espiritual. Porque ya los hombres de Dios no quieren trabajar, ni luchar, ni esforzarse. Quieren robar ovejas. Eso es fácil. Miren, a mí me tocó picar piedra. 10 de septiembre de 1977 aparecí frente a los prostíbulos de San Pedro Sula en la calle. Las nubes de polvo de los buses. Nunca le robé una oveja a nadie. Comencé desde las bases evangelizando. Compré un equipo pibe que nunca olvido. Y tenía un hermanito que tocaba la guitarra, la hacía llorar. Miguel Valle, hermano de Milton Valle. Él cantaba y yo predicaba frente a las cantinas. Y las mujeres salían a las puertas, se sentaban para oír la palabra y lloraban. Y después entraba, me enamoraban allí en los centros, porque era muy apuesto, muchacho. Jovencito. ¿Y saben qué? Les hablaba de Cristo. Yo saqué mujeres de ese lugar y dueños de prostíbulos se convirtieron a Cristo. Yo no andaba pensando robarle ovejas a nadie. No estaba interesado en quitarle líderes a nadie, porque es el verdadero espíritu de la iglesia.
No puedes quebrarle el corazón a un hombre de Dios robándole las ovejas. Porque lo que siembras cosechas. No puedes tocar un manto de un hombre de Dios y ser inocente. No puedes. Oye, facilito decir véngase conmigo y tener una mala actitud y empezar a jalar gente de otras iglesias. Pero ¿está Dios en ello? ¿Es el reino de Dios así? No. Y Pablo está diciéndole a los ancianos, miren, cuidado, cuidado. Ustedes fueron llamados para cuidar. Ahora es imposible para Pablo estar pendiente de todas las ovejas. Es imposible para mí estar pendiente de todo este rebaño. Pero preguntan, ¿y los ha visitado el pastor? ¿Ha venido a comer con usted? ¿Se siente como yo me siento con usted a platicar? Es un espíritu absalónico. Pero Dios no actúa así. El orden de Dios es amor y respeto a la autoridad de Dios. Aplauda al Señor. Alguien visitó una de nuestras ovejas esta semana aquí al frente. Y la hermana fue muy inteligente, le dijo, permítame, le dice, voy a llamar a mi anciano para que hable con usted. Pico llanto. La gente tiene que ser estable. Si usted nace aquí y lo trasplantan para aquí, ¿dónde es más fácil que se seque? ¿Donde usted nació o donde fue trasplantado? ¿Dónde? ¿Ahí o aquí? ¿A dónde? Donde yo nací. El problema de ser trasplantado es que usted no sabe si se va a pegar bien o no se va a pegar bien. Y estamos en una época difícil, el mundo está convulsionado, el mundo espiritual así. Y en medio de un mundo así, la iglesia tiene que ser inteligente. Ustedes tienen una cobertura de Dios y una buena cobertura apostólica. ¿Cuánto da gloria a Dios por ser parte de la casa? Y bendecir al Señor. Entonces Pablo le está diciendo a los ancianos, cuiden al rebaño, defiéndanlo, peleen, aliméntenlo. Las mismas cosas quiero decirle a nuestros líderes. Defendamos al rebaño de Dios. Apacentemos las ovejas. Y finalmente Pablo le dice a los ancianos, y ahora hermanos os encomiendo a Dios y a la palabra por su gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos y echándose al
cuello de Pablo le besaban, doliendo en gran manera por la palabra que dijo, de modo que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Me gusta esta afinidad, este gran espíritu de la iglesia, el amor, el compañerismo, la relación. Había un concepto elevado de los ancianos hacia Pablo, de los líderes hacia Pablo. Hay mucha gente que quiere desvirtuar la gloria de un hombre de Dios. Y ustedes tienen que ser inteligentes. Solo les diré, miren, ¿por qué cree que Dios me tiene a mí después de 41 años aquí? ¿Por qué cree? Nadie dice nada. Si Dios me tiene aquí, ¿quién es el hombre para que me lance pedradas? Este ministerio es de Cristo Jesús, el Señor, y va a caminar y va a permanecer y se va a levantar a niveles agigantados, y la mano de Dios estará con nosotros y nos fortalecerá y creceremos a la derecha, a la izquierda y hacia adelante en el nombre de Cristo. Pero tenemos que cuidar al rebaño de Dios. Deme 2 minutos. Vengan todos los líderes de la cosecha, ancianos, coordinadores, supervisores, líderes, potenciales. Pero como quien se quita una brasa de los pies. Gracias. Mujeres de antaño, ¿verdad? De muchos años de fidelidad. De pie todo el pueblo, por favor, de pie. Vamos, ancianos, aquí al frente. La cosecha está por llegar. ¿Por qué estoy compartiendo esta noche esta palabra? Porque si podemos cuidar los pocos que tenemos, podremos cuidar a los muchos. Si podemos apacentar a este pequeño grupo, podremos apacentar a un grupo grande. Tener un corazón. Hay una pasión en ustedes. Hay una calidad en ustedes. Y esta noche, que el Espíritu Santo despierte en nosotros el apacentar al rebaño de Dios. Que salte el corazón de obispo, que surja el corazón de pastor. Vamos, que se levante el espíritu de cuidado y de protección. Que nadie se sienta solitario ni abandonado. Que seamos todos cuidados. ¿Lo están cuidando a usted? Me alegro. Levante sus brazos. Que el Espíritu Santo esté esta noche. Qué lindo es ver esas lágrimas. Me gusta. Vamos a rescatar los que hemos abandonado. Vamos a ir en busca del que se nos ha perdido, de la perniquebrada, de la herida, de la maltratada. Y vamos a llevar ungüento, y vamos a llevar aceite, y vamos a curar sus heridas, y llevaremos mirra para hacer oler, amén, y llenar de perfume la vida de ellos. Vamos, dígale a Dios: perdóname, perdóname si no he cuidado, perdóname si no he tenido ese valor en mi vida, pero enséñame a cuidar a la gente que has puesto bajo mi responsabilidad. Enséñame a cuidar al rebaño. Enséñame. Te necesito, te necesito. Háblale a Dios, dígale: perdóname si he abandonado las ovejas, pero es mi responsabilidad recuperarlos. Iré en busca de ellos. Iré en busca de ellos, sin reservas, sin condiciones. Vamos, vamos, dígalo.
te serviré. Yo lo haré, te obedeceré. Dígale a Dios, dame pasión, dame un corazón de pastor, dame un corazón de obispo. Vamos, que se escuche, dame un corazón de pastor, que yo pueda cuidar al rebaño que me has dado, por pequeño que sea, que yo pueda cuidar a la gente que has puesto bajo mi cuidado, porque son almas por las que Cristo derramó su sangre. Te serviré, yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni Condiciones, te serviré. Yo lo haré. Levante su voz conmigo, dígalo: Señor Jesús, perdóname por la gente que yo no he cuidado. Tengo dolor en mi corazón, me arrepiento, pero esta noche decido ir por ellos y rescatarlos y defenderlos de los lobos rapaces, de los hombres malos que quieren arrancarlos de mis manos. Yo los cuidaré. Vamos, díganlo. Yo los cuidaré, los protegeré con tu ayuda, con tu sabiduría, con palabras de consejo, con palabras de ánimo. Yo los amaré y mi amor los sostendrá y no les permitirá que se muevan. En el nombre de Jesús, Padre, yo bendigo el corazón de este pueblo, bendigo el corazón de los líderes. Que este liderazgo, Señor, lleve en su espíritu ese amor y esa pasión y esa categoría de cuidar al rebaño, de pelear por el rebaño, de defender al rebaño de Dios. En el nombre de Cristo, que entiendan que cada alma es un alma por la que Cristo murió, es un alma por la que Cristo derramó su sangre en la cruz, y por sencillos y humildes que sean, valen la sangre de Jesús. Oh Dios, dale un gran espíritu al liderazgo. Levanta esta casa a niveles altos, levanta esta casa a niveles fuertes, que cuando a las ovejas le hablen mal del pastor o del trabajo del ministerio, ellos puedan defender, ellos puedan proteger, y que las ovejas no sean seducidas ni engañadas. Yo bendigo el trabajo de ellos, bendigo su labor, bendigo, Señor, el trabajo de sus manos. En el nombre de Cristo, sean prosperados, levantados, engrandecidos, fortalecidos internamente, sean capacitados para esta labor pastoral. En el nombre de Jesús, tu mano, tu amor y tu poder llene, inunde y cubra la vida de todos. Dígalo, vamos, cántalo. Levanta los brazos el pueblo. Yo obedeceré. Sin reserva. Sin reservas ni condiciones. Te serviré. Yo lo haré. Yo lo haré. Te obedeceré. Yo obedeceré. Sin Reservas ni condiciones. te serviré. Oh, te serviré, Yo Señor. lo haré. Yo obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo Yo haré. lo haré. Oh, sí lo haremos. Yo obedeceré. Bendito este pueblo. Reservas ni Bendigo el trabajo de mañana en los grupos familiares. Úsalos con poder. Levántalos con poder.
Señor, porque este es el tiempo de la gran cosecha. Sí, Señor. Es el tiempo, Señor, en que vamos a ver a nuestras familias convertidas, arrepentidas a tus pies, porque estamos creyendo y declarando que mi casa y yo serviremos a Jehová. Que la cosecha comienza con nuestras propias familias, nuestra tierra prometida, nuestra Jerusalén, Señor amado. Y mientras tanto, que abre sus brazos llenos de amor, nuevos horizontes hay para ti, fe, esperanza y paz de Dios, queremos sembrar hoy en ti, sembrando, sembrando, sembrando vida en ti. Ministerio Internacional La Cosecha, sembrando vida en ti.